Nunca pensé que la rutina pudiera pesar tanto, no en el ruido de los platos ni en el eco de las palabras correctas, sino en ese susurro constante de lo que se da por hecho. Mi casa en Veracruz era perfecta, al menos para quien la viera desde afuera, suelos siempre limpios, camisas sin una arruga, desayunos servidos en el patio donde el sol se colaba entre los geranios florecidos. Mi esposo, Julián, era el hombre ideal según cualquier madre, trabajador, respetuoso, siempre con una sonrisa lista y un beso en la frente cada mañana. Y sin embargo, algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. No había infidelidades ni gritos. No había heridas visibles. Pero en las noches sentía que mi cuerpo flotaba lejos de esa cama ordenada, lejos de esa paz que ya no lograba calmarme. No quería grandes gestos ni locuras de telenovela, solo una mirada que me desnudara sin quitarme la ropa, una mano que buscara la mía sin aviso. Fue en uno de esos desayunos que Julián mencionó la llegada de un nuevo trabajador para ayudar con el terreno trasero de la casa, un terreno amplio que daba hacia una hilera de palmas jóvenes. «Es de por aquí cerca, joven muy trabajador», comentó mientras untaba mermelada de guayaba en su pan tostado. Apenas asentí, más preocupada en terminar mi café que en su entusiasmo. Pero cuando terminé de ordenar la cocina, algo, quizás el hastío, quizás la necesidad de ver algo nuevo, me llevó a la ventana. Ahí estaba él. Vestía una camiseta blanca de manga corta, vieja pero limpia, ceñida al cuerpo moreno y trabajado. Sus jeans, gastados en las rodillas, dejaban ver unas botas polvorientas. Se agachaba para revisar unas raíces, la tela pegada a su espalda por el sudor temprano de la mañana. El cabello oscuro, desordenado, brillaba bajo el sol. No era un modelo de revista. Era algo mucho más peligroso, real, tangible, inconscientemente atractivo. Me quedé mirándolo más de lo necesario, fingiendo revisar mensajes en mi celular mientras mis ojos se escapaban hacia él. No entendía qué era lo que me mantenía ahí, clavada tras el cristal. Habíamos tenido trabajadores antes. Ninguno había logrado hacerme sentir esa presión en el pecho, esa tensión en la boca del estómago. El día siguió su curso, como siempre, compras en el mercado, correos respondidos, una reunión corta con las esposas del vecindario en el café de la plaza. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esas gotas de sudor bajando por su cuello, la forma en que sus músculos se marcaban al cargar las macetas. Por la tarde, mientras regaba las orquídeas colgadas en el porche, lo vi acercarse al pequeño cobertizo donde guardábamos las herramientas. No levantó la vista. No buscaba conversación. Pero algo me empujó a hablar. «¿Hace mucho que trabajas en jardinería?», pregunté con una voz que pretendía sonar casual. Asintió sin mirarme. «Desde chavo». El silencio se estiró incómodo. Me odié un poco por intentar forzar una charla. «El jardín está quedando precioso», añadí, esta vez con un tono más cálido. «Gracias», respondió, seco pero sin rudeza. Cuando me di la vuelta para volver a entrar sentí o quise sentir el peso de su mirada en mi espalda. Esa noche, mientras cenábamos, Julián volvió a hablar del progreso del jardín, satisfecho. Yo asentía, fingiendo atención, mientras dentro de mí algo pequeño y feroz latía como un corazón nuevo, uno que apenas empezaba a despertar. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a la imagen de ese muchacho moreno entre las plantas, a la fuerza contenida en su cuerpo, a la indiferencia peligrosa de su mirada. Los días siguientes intenté no buscarlo, me lo juré. Me ocupé en ordenar armarios, lavar cortinas, reorganizar libros. Pero siempre había una excusa para salir al patio, una maceta caída, una hoja seca que debía recoger. La mañana del viernes, el calor era pesado. Salí al patio con 2 botellas de agua fría, fingiendo generosidad. Él cargaba sacos de tierra, el sudor le empapaba la camiseta en la espalda. ¿Quieres agua?, pregunté, extendiéndole una botella. Esta vez sí me miró directamente, sus ojos oscuros intensos. Aceptó la botella, bebió un largo trago sin apartar los ojos de los míos. «Gracias». Una caja resbaló de sus brazos, y sin pensarlo me agaché para ayudar. Nuestros dedos se rozaron. Su piel era caliente, áspera. Ninguno soltó.
Ninguno dijo nada. Podría haber sido solo un accidente. Podría haberse terminado ahí. Pero no fue así. Él dejó la caja en el suelo, avanzó un paso hacia mí. Apenas 1 centímetro. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de electricidad. Y entonces sus labios chocaron contra los míos. No hubo ternura. Fue un reclamo. Un arrebato. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. Su boca, su calor, su urgencia, todo me mantenía atrapada como un anzuelo clavado en la carne viva. Duró apenas unos segundos. Se separó bruscamente con la mandíbula apretada, como si acabara de cometer un crimen. Se giró y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Yo me quedé allí, con los labios ardiendo, con las manos temblando. Sabía que había cruzado un umbral. Y que, aunque intentáramos fingir que nada había pasado, el verdadero problema apenas estaba comenzando. Los días que siguieron fueron una tortura lenta. Cada mañana intentaba seguir con la rutina habitual, preparar el desayuno, limpiar la casa, hacer las compras en el mercado del barrio. Pero todo se sentía distinto. Cada sonido, cada olor, cada rayo de sol que se colaba por las cortinas parecía cargar con un peso que antes no existía. El jardín se había convertido en un campo minado. Cada vez que pasaba cerca de la ventana, mi mirada se escapaba hacia el patio trasero, buscando sin querer su figura. Y siempre lo encontraba allí, trabajando bajo el calor brutal de Veracruz, la camiseta pegada al cuerpo, las botas hundidas en la tierra. Pero ahora había algo más. Él evitaba mirarme. Sus gestos eran igual de eficientes, igual de profesionales, pero cada movimiento estaba cargado de una tensión insoportable. No había saludos, ni siquiera una mirada furtiva. Y esa indiferencia fingida me carcomía más que cualquier reproche. Intenté fingir también. Intenté ocupar mi mente en proyectos inútiles, redecorar la sala, limpiar a fondo la cocina, arreglar los cojines del sofá. Pero bastaba el sonido de su pala golpeando la tierra para que todo mi cuerpo reaccionara como una mecha encendida. Una tarde especialmente calurosa, decidí salir a regar las plantas. Elegí un vestido ligero de algodón blanco sin mangas, que dejaba al descubierto mis hombros bronceados por el sol. No llevaba sujetador debajo, la tela se pegaba a mi piel húmeda por el calor, revelando más de lo que debería. No era un accidente. Salí al porche con la manguera en mano, fingiendo distraída, moviéndome entre las macetas de bugambilias y jazmines. Desde la esquina del patio, sentí su mirada clavarse en mí, apenas un instante. Un destello. Una grieta en su muralla de indiferencia. Me incliné para alcanzar una maceta caída, sabiendo perfectamente cómo la tela se ceñía a mi espalda, cómo el vestido dibujaba la curva de mis caderas. El agua resbalaba por mi brazo hasta la muñeca, bajando en hilos delgados hasta los dedos. Sabía que me estaba mirando. Y el saberlo me incendiaba. Pero no se acercó. No dijo nada. Solo siguió trabajando, fingiendo que nada ocurría, mientras yo me debatía entre la rabia y el deseo. Esa noche, mientras cenábamos, Julián no notó nada extraño. Habló de negocios, de proyectos nuevos en la empresa, de la posibilidad de ampliar el local en el malecón. Yo asentía en los momentos adecuados, respondía con sonrisas medidas, mientras mi mente estaba lejos, muy lejos de esa mesa ordenada y de esa casa impecable. Al terminar me refugié en el baño. Me quité el vestido con movimientos torpes, como si la tela se aferrara a mi piel ardiente. Me miré en el espejo, el cabello revuelto, los labios hinchados por la presión de morderlos todo el día, los pezones tensos bajo la camiseta fina que apenas cubría mi cuerpo. Me metí en la ducha. Dejé que el agua tibia resbalara por cada centímetro de mi piel, cerrando los ojos, recordando sus manos fuertes sujetando la caja aquel día, el calor de su boca chocando contra la mía. Mi mano, casi sin voluntad, bajó por mi abdomen, buscando calmar ese fuego que la ducha no lograba apagar. Pero no fue suficiente. No había agua ni jabón que borraran el recuerdo. La semana transcurrió en una sucesión de horas interminables, de silencios pesados, de miradas evitadas.
Hasta que llegó el viernes. Julián debía salir temprano a una reunión en el centro de la ciudad. Me besó en la frente, ese beso automático que ya casi no sentía, y se despidió con una sonrisa. Me quedé sola en casa. El calor empezaba a levantarse ya a media mañana. Vestí un short de mezclilla gastado muy corto y una blusa de tirantes suelta de color coral que dejaba al descubierto mis hombros y parte de mi espalda. Me recogí el cabello en un moño alto, dejando caer algunos mechones sobre la frente. No era para nadie. Era para mí. Salí al patio, pretextando arreglar unas plantas del borde del seto. Sentí su presencia antes de verlo, el ruido de las herramientas, el aroma a tierra removida, el crujido de la grava bajo sus botas. Me agaché frente a una bugambilia, las rodillas en la tierra caliente, dejando que la blusa se deslizara ligeramente sobre mi piel sudorosa. Y entonces al levantar la cabeza lo vi. Estaba más cerca de lo que pensaba, observándome con una mezcla de rabia y deseo apenas contenida. Su mandíbula apretada, los dedos crispados sobre la pala. No dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. El aire era tan denso entre nosotros que podía sentirlo temblar. Sin pensarlo me incorporé lentamente, sacudiendo las manos llenas de polvo, avanzando un paso luego otro, hasta quedar a apenas un suspiro de distancia. Podía olerlo, el sudor, la tierra, el aroma salvaje de su cuerpo trabajado bajo el sol. Podía sentir el calor que emanaba de su piel, el latido acelerado bajo su camiseta. Podía ver la lucha en sus ojos. Y supe sin que dijera una palabra que esta vez no iba a detenerse. El sol caía a plomo sobre Veracruz, aplastando todo bajo su peso ardiente. Me quedé allí frente a él, a apenas unos centímetros, sintiendo el latido salvaje de mi corazón golpearme contra las costillas. No había palabras. No las necesitábamos. Él soltó la pala a un lado. Cayó en la tierra con un golpe sordo. Su mano, firme pero temblorosa, rozó mi cadera, apenas un susurro sobre mi piel cubierta de polvo y sudor. El contacto fue tan leve que podría haber fingido que no había pasado. Pero no quise. Incliné la cabeza apenas, buscando sus labios, sintiendo su respiración caliente chocar contra la mía. Y entonces me besó. No fue un beso robado como la primera vez. Fue una toma de posesión. Su boca se apoderó de la mía con una urgencia contenida durante días, semanas. Sus dedos se aferraron a mi cintura, tirándome contra su cuerpo, haciéndome sentir cada músculo tensado, cada línea dura y caliente de su piel bajo la camiseta húmeda. Respondí sin pensar. Mis manos subieron hasta su nuca, entrelazándose en su cabello corto y húmedo. Mi cuerpo se arqueó contra el suyo buscando más, necesitando más. La tierra, el calor, el murmullo lejano de las palmas agitadas por el viento, todo desapareció. Éramos solo nosotros. El roce de sus labios bajó por mi mandíbula, deteniéndose en la curva de mi cuello. Un gemido escapó de mis labios sin permiso, suave, ronco, apenas un suspiro contra su oído. Sus dedos se deslizaron bajo la blusa suelta, rozando mi espalda desnuda, siguiendo la línea de mi columna con una lentitud que me incendiaba por dentro. Cada caricia era un incendio nuevo. Cada roce una provocación. Me sentía viva. Desesperadamente viva. Su boca volvió a buscar la mía con una avidez que me hizo temblar de pies a cabeza. Mis piernas apenas podían sostenerme. Y entonces, como si el mundo recordara que no éramos libres, un ruido lejano, el portazo de un coche, una voz en la calle, nos arrancó de golpe de ese instante. Él se separó primero. Su respiración era agitada, su mirada oscura, cargada de una rabia sorda contra sí mismo. Yo me quedé allí, el pecho subiendo y bajando con dificultad, los labios hinchados, la blusa torcida, la piel ardiendo. No dijimos nada. No nos atrevimos. Él se giró y recogió la pala con movimientos torpes, como si necesitara hacer algo, cualquier cosa, para no volverse a mí. Yo, temblando, regresé a la casa, cerré la puerta con las manos trémulas y me apoyé contra el marco. La respiración me costaba. El cuerpo entero me dolía de necesidad.
La culpa me mordía los talones, pero era pequeña comparada con el deseo. La noche cayó sobre Veracruz con una lentitud insoportable. Durante la cena, Julián habló de sus proyectos, del calor, de lo bonito que estaba quedando el jardín. Yo asentía, sonreía, masticaba sin sabor, mientras mi mente seguía atascada en el patio, en el roce de esas manos, en el sabor de esos besos. Después de la cena fingí cansancio. Me encerré en el baño y me quedé bajo el chorro de agua fría durante largos minutos, intentando borrar el ardor bajo mi piel. No funcionó. No había agua suficiente en todo el océano para apagar ese incendio. Dormí mal, dando vueltas entre las sábanas, escuchando la respiración tranquila de Julián a mi lado, odiando la paz con la que él habitaba una vida que ya no era suficiente para mí. A la mañana siguiente el cielo amaneció cubierto de nubes bajas, pesadas como una promesa. Julián se despidió temprano, con el beso de siempre en la frente, el mismo que ya no lograba alcanzarme. Cuando quedé sola, supe que no podía seguir así. Que algo iba a romperse. Que algo ya se había roto. No me vestí como siempre. No me escondí tras blusas anchas ni pantalones de tela gruesa. Elegí un vestido sencillo de lino blanco de tirantes finos, que dejaba mis hombros y buena parte de mi espalda al descubierto. Debajo, solo una braga mínima de encaje beige que apenas rozaba mi piel. Nada vulgar. Nada explícito. Pero cada costura, cada pliegue, estaba pensado para tentarlo, para provocarlo de manera sutil e inevitable. Me recogí el cabello en un moño flojo, dejando mechones sueltos sobre mi cuello. Me pinté los labios de un rojo apenas perceptible, suficiente para que cualquier mirada se detuviera un segundo más de lo necesario. Y salí al patio. Él estaba allí, como siempre, trabajando en el seto cerca del muro que separaba nuestra casa de la de los vecinos. No me miró. No lo necesitaba. Sabía que me había visto. Sabía que me sentía. Me acerqué sin prisa, fingiendo inspeccionar las flores del borde del camino. Sentía sus ojos recorriéndome, aunque no levantara la cabeza. Cada paso era un reto. Cada movimiento, una confesión silenciosa. Me detuve junto a una maceta caída. Me agaché despacio, dejando que el vestido se deslizara sobre mis muslos bronceados, dejando al descubierto más de lo permitido. Y entonces, sin levantar la vista, susurré apenas. ¿Me ayudas con esto? Mi voz tembló. Pero no de miedo. De hambre. Él tardó un segundo en reaccionar. Dejó las herramientas a un lado. Se acercó. Su sombra me cubrió antes que sus manos. Su respiración chocó contra mi cuello. Y entonces por fin rozó mi muñeca, ayudándome a levantar la maceta. El roce fue leve. Pero suficiente para incendiarme de nuevo. Suficiente para saber que no había vuelta atrás. Que la siguiente vez ya no habría interrupciones. Ni excusas. Ni remordimientos. La tarde avanzaba pesada, lenta, como si todo Veracruz se hubiera detenido en una especie de calor sofocante. Yo seguía en el patio, fingiendo que arreglaba unas macetas mientras él trabajaba apenas a unos pasos de mí. Cada roce accidental, cada mirada esquiva, cada silencio entre nosotros se volvía una cuerda más tensa, a punto de romperse. No hablábamos. No nos tocábamos más de lo necesario. Pero cada gesto, cada mínima cercanía, era un grito silencioso que decía todo lo que nos callábamos. Al caer la noche, la casa se llenó del aroma del guiso que había preparado para la cena. Julián llegó cansado como siempre, hablando de sus proyectos, de la expansión del local frente al malecón, de cifras, de números, de todo lo que ya no lograba tocarme. Yo sonreía. Asentía. Jugaba mi papel. Pero por dentro, mi mente seguía afuera, en el jardín, donde la noche caía como un manto pesado sobre todo lo que deseaba y no podía tener. Esa noche, después de cenar, Julián se encerró en su despacho para terminar unos informes. Aproveché el momento. Me deslicé por la casa en silencio sin encender luces, hasta la puerta que daba al patio trasero. La abrí despacio, conteniendo el aliento.
El aire fresco de la noche me golpeó la piel, erizándola. Cruzando el césped oscuro entre sombras lo vi. Estaba sentado en el borde del pequeño muro de piedra que rodeaba el seto, limpiando unas herramientas. La luz de la farola del vecino apenas dibujaba su silueta. Me acerqué descalza, sintiendo la grava fría bajo mis pies. Él levantó la cabeza al oír mis pasos. No dijo nada. No necesitaba. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra, y supe que esta vez no habría interrupciones, no habría puertas que nos salvaran de nosotros mismos. Me detuve frente a él, con el corazón martillando en las costillas. El vestido de lino blanco apenas rozaba mis muslos. La brisa nocturna se colaba por cada rendija de la tela, acariciándome la piel. Él se levantó despacio dejando caer la herramienta. Se acercó. Su cuerpo irradiaba calor, deseo contenido, rabia y miedo al mismo tiempo. ¿Estás segura?, murmuró su voz áspera, ronca. Respondí avanzando un paso más. Mis dedos buscaron los suyos, enredándose en su mano callosa, fuerte, temblorosa como la mía. Y entonces, en un movimiento casi desesperado, me abrazó. Su boca buscó la mía como un hombre que ha estado muriendo de sed. El beso fue salvaje, profundo, urgente. Sus manos recorrían mi espalda a mi cintura, bajando hasta mis caderas con una fuerza controlada que me hacía perder el equilibrio. Respondí igual. Mis manos exploraron su cuello, su pecho, el contorno duro de sus músculos bajo la camiseta vieja. El contacto no era dulce. Era necesidad pura. Sus labios bajaron a mi cuello, rozando la clavícula expuesta, dejando rastros de calor donde quiera que tocaban. Mis dedos se cerraron en su camiseta, tirando de ella, sintiendo la piel caliente debajo. La noche nos cubría como un cómplice silencioso. El jardín, las luces lejanas, el murmullo de los grillos, todo era un telón de fondo para el temblor brutal que nos sacudía. En algún momento me levantó ligeramente, sentándome sobre el muro de piedra. El vestido subió por mis muslos, dejando al descubierto la piel desnuda, expuesta, vulnerable. Su mirada recorrió cada centímetro de mi cuerpo antes de volver a besarme con una ferocidad que me arrancó un gemido bajo. La tela del vestido apenas era una excusa. Sentí su mano rozar la línea de mi muslo, subiendo lentamente, quemando mi piel con cada centímetro ganado. Su respiración era irregular, su cuerpo tenso como si se obligara a no ir más lejos. Y en ese momento, en medio de la locura, una voz rompió la noche. Una voz conocida. La de Julián llamándome desde la casa. «María, ¿todo bien?», gritó distraído, probablemente desde la cocina. El tiempo se congeló. Él se apartó de mí como si lo hubiera mordido una serpiente. Yo salté del muro de un brinco, arreglando el vestido con manos torpes. Ambos respirábamos agitados, con el deseo aún latiendo entre nosotros como un animal salvaje encerrado. Él dio un paso atrás, perdiéndose en las sombras. Yo, temblando, corrí hacia la casa. Entré justo cuando Julián aparecía en la cocina con un vaso de agua en la mano. «¿Dónde estabas?», preguntó sin malicia, apenas curioso. «Regando las plantas», mentí, el corazón golpeándome la garganta. Él sonrió, me acarició el hombro de forma distraída y volvió a su despacho. Me dejé caer contra la pared, cerrando los ojos. La culpa me asfixiaba. Pero más fuerte que la culpa era el deseo insatisfecho, palpitando bajo mi piel como un latido aparte. Supe entonces, con una certeza dolorosa, que no iba a poder detener esto. Que tarde o temprano, lo prohibido terminaría consumiéndonos a los dos. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Julián seguía con su rutina impecable, el beso en la frente, las conversaciones amables, los planes para el futuro. Yo seguía sonriendo, cocinando, organizando reuniones, viviendo en apariencia la vida perfecta. Pero por dentro, cada gesto, cada palabra, era una piedra más en el muro que se levantaba entre nosotros. Y al otro lado del muro estaba él. El jardinero. El hombre que, con una sola caricia, había resquebrajado todo lo que yo creía seguro.
Ya no éramos dos desconocidos fingiendo indiferencia. Habíamos cruzado una línea invisible. Cada vez que salía al patio, sentía su presencia quemándome la piel, incluso cuando no lo miraba. Cada vez que escuchaba sus pasos entre la grava, el cuerpo se me tensaba en un reflejo que ya no podía controlar. Él, en cambio, evitaba todo contacto. Trabajaba con una precisión casi cruel, como si pudiera enterrar bajo cada golpe de pala el deseo que había entre nosotros. Y eso me consumía aún más. Una tarde Julián llegó con una noticia. «He organizado una comida aquí el domingo», anunció entusiasmado. «Amigos, socios, sus esposas. Algo pequeño». Asentí, sintiendo el vértigo morderme el estómago. Sabía lo que significaba. Sabía que él estaría allí, ayudando a montar las mesas, a decorar el patio, a preparar el jardín para el evento. Y yo, atrapada entre dos vidas, tendría que fingir que no ardía por dentro cada vez que lo tuviera cerca. Pasé el sábado entero organizando detalles, flores, manteles, velas. Escogí con una precisión casi enfermiza cada plato, cada color, cada adorno. Era mi manera de controlar algo cuando todo lo demás se me escapaba de las manos. La mañana del domingo amaneció húmeda, con un cielo blanco y pesado. Me vestí con un vestido largo color crema, de tela ligera que rozaba mi piel como un suspiro. El escote era discreto, pero la tela marcaba cada curva de mi cuerpo con una provocación que solo quien supiera mirar podría notar. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando mechones sueltos que acariciaban mi cuello. Unos pequeños pendientes de perla y unas sandalias planas completaban el conjunto, inocente a los ojos de los demás, pero cargado de intenciones ocultas. Cuando él llegó para ayudar, nuestros ojos se cruzaron brevemente. Bastó ese instante para que todo el aire entre nosotros se electrificara. Durante horas nos movimos en círculos, él colocando mesas, yo distribuyendo flores, los dos fingiendo normalidad ante los demás. Pero cada roce accidental, cada mirada furtiva, era una puñalada dulce. Durante la comida, mientras los invitados reían y charlaban, sentí su presencia cerca del porche, organizando unos cables de luces. Me acerqué bajo el pretexto de llevar unas copas vacías. Cuando pasé junto a él sin mirarlo, sus dedos rozaron mi mano apenas un segundo, como un accidente. Pero no lo fue. El contacto fue suficiente para encender de nuevo ese fuego que me carcomía. La tarde cayó lentamente, bañando todo de un dorado cálido. Cuando los últimos invitados comenzaron a despedirse, Julián subió a la habitación a descansar un momento. Yo me quedé recogiendo los últimos platos en la cocina. Y entonces, al girarme, lo vi. Estaba apoyado en el marco de la puerta del patio, en silencio, observándome. La camisa vieja, sucia de tierra, ceñía su torso sudoroso. Su mirada era oscura, cargada de todo lo que no podíamos decirnos. Me acerqué despacio como hipnotizada. No había palabras. No hacía falta. Cuando estuve a su alcance, sus manos me sujetaron por la cintura y me empujaron suavemente contra la pared. Su boca buscó la mía en un beso urgente, desesperado. Respondí con la misma furia contenida. Mis manos se deslizaron por su pecho, bajaron por su espalda, sintiendo cada músculo bajo la tela mojada de sudor. Su cuerpo presionaba el mío contra la pared con una intensidad que me arrancaba el aire. Sus labios bajaron por mi cuello, su mano subió por mi muslo, subiendo bajo el vestido. No había miedo. No había culpa. Solo había nosotros. Hasta que un sonido nos congeló. El crujido de un escalón en la escalera. La voz somnolienta de Julián llamándome desde arriba. «María, ¿estás ahí?» El jardinero se separó de mí como si lo hubieran quemado. Yo me giré, tratando de recomponer mi vestido, mi respiración, mi rostro. Él no dijo nada. Solo me miró una última vez, con una intensidad que me rompió el alma, y salió en silencio por la puerta del patio, desapareciendo en la noche cálida de Veracruz. Subí las escaleras temblando. Encontré a Julián medio dormido en la cama, sonriéndome con la confianza ciega del que nunca sospecha. Me metí bajo las sábanas, sintiendo el corazón martillando aún en el pecho,
el sabor de otro hombre en los labios, el olor de su piel impregnado en mis manos. Cerré los ojos. Sabía que todo había cambiado. Que no importaba cuánto lo intentara, ya no era la misma mujer que había sido antes. Y lo peor de todo era que en el fondo no quería serlo. Mientras el sueño me arrastraba lentamente, un pensamiento se instaló en mi mente oscuro e implacable. La próxima vez, no habría nadie que pudiera detenernos.